Voy a tratar de hacer un podcast corto. Es sobre una película que les recomiendo a ver a todos los suscriptores de este canal. Hemos estado comentando algunas cosas de España en conferencias, en espacios públicos, y por tanto es necesario hablarles de este filme, que podemos considerarlo un filme hasta cierto punto cómico. Les recomiendo ver la película titulada Y al tercer año resucitó Franco de 1980. Dada en un estilo cómico muy agradable, va poniendo cómo los españoles se depravaron, la supuesta democratización realizada por el rey masón Juan Carlos I, masón ligado a la monarquía Illuminati, a la monarquía del Reino Unido. De pesadilla, los frutos de tan perversa y maldita depravación se anuncian en la radio, al punto de que el locutor español estaba aterrorizado anunciando que se volvía a legalizar el Partido Comunista Español, pese a los crímenes que cometió en la Guerra Civil Española. Yo creo que Francisco Franco, fue un personaje espectacular, por miles de motivos que ahora mismo ni me da la capacidad de escribirlos todos, o hablar con ellos a detalle. Fue un hombre muy consecuente en su forma de actuar, un hombre que hizo algo muy bueno por los españoles, un hombre con una visión de civilización y trato normal, de reconciliación. Nunca se dio a las provocaciones comunistas ni tampoco eh, a los extremismos, vamos a decir, o a puntos muy exagerados de la falange española. Quizá y se equivocó un poco con el Opus Dei, como les voy a comentar. La llamada extrema derecha nunca estuvo conforme tampoco con el general Francisco Franco. Incluso hay críticas muy injustas, a mi juicio, en contra de él, por parte de esos sectores. Una vez ya me estaba incluso enfureciendo, molestando, porque pensé que las redes sociales se habían, pues habían proscrito o desaparecido la película que les estoy comentando, les repito, y al tercer año resucitó Franco de 1980. Con frecuencia, bueno, pues las redes sociales, sobre todo durante el periodo de mayor censura de 2015-2023, del 2015 al 2023, pues desaparecieron información, colecciones fabulosas, muchas veces bajo pretexto de derechos de autor. También he querido infructuosamente recuperar unas caricaturas que creo que se hicieron en Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón contra la masonería o contra la usura y el comunismo, pero esas no las he podido recuperar y pues cada vez más pierdo las esperanzas porque creo que están también como en cierta forma proscritas. Lo que pasa es que para mí Francisco Franco fue muy importante, o sea, más importante que cualquier otro personaje, me parece un personaje muy singular. Yo no soy partidario de Juan Domingo Perón, por cierto. Francisco Franco, el gobernante de España durante 36 años, desde 1939, fin de la Guerra Civil Española, y 1975, yo digo que no fue un dictador, si por dictador debemos de entender tiranos, asesinos, como Stalin, Hitler o Mao en China. Yo les puedo decir que el sistema, la tecnocracia, bueno, lo que llamamos la secta globalista, la de la Agenda 2030, siente mucha irritación eh, por esto que voy a comentarles, ¿no? Sobre Francisco Franco, porque siendo mexicano, con algunos remotos ancestros españoles que obviamente no vivieron el franquismo, salieron de España muchos siglos antes, eh, pues volteo a ver en la historia al general Francisco Franco y vaya que qué gran obra había hecho con España, la cual obviamente se dedicaron en los años siguientes en un proceso acelerado a tratar de demoler, a tratar de destruir la obra, el trabajo no solamente del general Franco, sino de todos los que lucharon en la guerra civil contra el totalitarismo comunista. Tanto valido el trabajo de Francisco Franco que me molesté cuando leía a Roger Scruton, filósofo conservador,
que lo comparaba de una forma muy inadecuada con Adolfo Hitler, con Benito Mussolini. Yo digo que no fue Benito Mussolini un personaje malo del todo, sobre todo su combate a la mafia siciliana tuvo grandes resultados. Eh, Obviamente que buscaba agradar al pueblo italiano y lo logró con su combate brutal contra la mafia siciliana que además lo había amenazado, y la mafia italiana era principalmente una organización que podemos decir antifascista, anti-Mussolini. A muchos no les gusta Francisco Franco porque es una figura que hizo cosas que todavía son una buena receta para nuestra actualidad. Es en gran medida lo que se debería de hacer, fortalecer esos ideales y esas formas, pero no les gusta porque Francisco Franco no se le puede acusar de nazi, no se le puede acusar de fascista, por más que ellos quisieran acusarlo de nazi, de fascista, de racista, de genocida. No hay forma en que Francisco Franco, al menos no sin incurrir en el insulto gratuito o en la falsedad o en la falacia, se le pueda acusar de tales cosas. No lo hay. Porque Franco nunca ingresó a España en la Segunda Guerra Mundial a apoyar el nazismo. España nunca hizo eso, nunca apoyó el nazismo. El general Francisco Franco envió apenas la División Azul para enfrentar a un enemigo que sí era el enemigo que había ocasionado la guerra civil española, que era el régimen asesino, genocida de Joseph Stalin. Yo siento mucha nostalgia, y a lo mejor me dirán una nostalgia normal porque es algo que no viviste. Pues sí, no lo viví, pero por aquel tiempo de esa España, pues algunos dicen franquista, yo digo que era una España, más española, que vino después de la Guerra Civil Española. Porque, vaya, la derrota de los comunistas generó una enorme limpieza de los peores elementos de esa mafia, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que fue en aquellos años en que el abuelo del propagandista anti-Donald Trump, Max Aup, que escribe para el periódico El Universal en México, por ejemplo, pues fue expulsado o se fue él mismo de España. Mucho comunista, mucho delincuente y asesino huyó de España. Otros estaban vinculados a lo mejor a grupos ocultistas, siendo artistas como Salvador Dalí, pero Salvador Dalí con todo siempre decía que era anticomunista. Bueno, yo digo que tengo nostalgia por esta España porque fue una gran oportunidad para todas esas personas, para todos esos españoles, tomar las riendas de su vida, en una vida cristiana, en convertirse en un pueblo realmente de fe, volver a ser un pueblo católico, pero como que creo que hubo una parte muy considerable de los españoles que la desperdiciaron. No supieron aprovechar esos años en que estuvo Franco quizá. Digo, no conozco mucho de personas de aquel entonces, pero escucho, por ejemplo, las opiniones de varios youtubers de España que, mal guiados por los comentarios de sus padres, pues dicen que el franquismo fue un periodo horripilante. Y ya cuando escuchas sus opiniones y por qué decían que era horripilante, yo puedo decirle con toda seriedad, aunque ahora ya son personas que hace unos años dejaron de vivir algunos, que yo le puedo decir que ellos eran personas horribles y que engendraron hijos con muchos problemas porque son personas horribles o fueron personas horribles, que no, que su problema con Franco era que no hacía lo malo. Lo digo porque estudié mucho la historia de España, sobre todo este periodo tan singular de Franco. Y esto pese a que yo no he visitado España. Si yo hoy visito España, pues seguramente me voy a llevar con el desagrado de esa denominada ley de memoria histórica, que lo que en realidad hace es borrar la historia de las víctimas de la Guerra Civil Española, de los comunistas. Entonces puedo llevarme una decepción porque no voy a encontrar, pues obviamente,
esa España de aquel entonces, voy a encontrar más bien un país más de la dictadura de la Unión Europea, voy a encontrarme a mucho africano y terrorista islámico o migrante islámico, y eso, o mucha delincuencia en varias partes de España, y sé que eso va a ser muy decepcionante. Yo sé cosas que incluso los españoles de mi edad no saben de su propio país. Y yo sé cosas que obviamente muchos mexicanos tampoco saben de México. Yo creo que me puedo decir que soy de los que más profundamente conozco tanto la historia de España como México, y es más, la historia de México no es más que una extensión de la historia de España. Eso es todo. Y lo conozco tanto en profundidad, tanto, que puedo decir que conozco por qué hoy hay españoles que me dicen con todo cinismo, chavos que me dicen, yo he tenido relaciones sexuales por lo menos con unas 100 mujeres, y lo dicen como algo completamente normal. Las chicas con 600 hombres, hay algunas que incluso dicen, ya perdí la cuenta. Yo sé que los sistemas de destrucción cultural se han ensañado con España precisamente por el catolicismo. Porque no es Francia, no es Inglaterra, no hay prácticamente otra nación eh, por ahí que tenga esta historia de generar una raza tan devota, tan guerrera de Cristo, tan fiel al Cristo, como si fuera una legión de San Miguel Arcángel, como lo fueron los españoles. También es un pueblo que tiene esas características originariamente, ¿no? De humildad. No es un pueblo de la demasía o de la ostentación o de la gula, un pueblo muy moderado. Un pueblo, la verdad que así como lo describen en los tiempos de Isabel la Católica, me parece como pues un pueblo maravilloso. Y parece ser que España, si creemos en todo esto de los ciclos, de los eternos retornos, en tanto haya españoles, o en tanto yo tenga también esa sangre española, esa hispanidad, siempre tendemos a retornar a ese carácter, a ese catolicismo, al que le temen mucho las sectas del Islam, el judaísmo y la masonería. Le temen mucho porque pareciera como si biológicamente el hispano estuviera hecho para ser de los pueblos más fieles a Cristo, de los pueblos que tienen una conexión prácticamente natural con Cristo. Yo digo que hay otros pueblos que les costaría muchísimo trabajo, como a los indios de la India, a los japoneses, a los chinos, probablemente por su historia les costaría más vencer todas esas trampas o engaños o tradiciones paganas que arrastran que otros pueblos. El español, vaya, renunció prácticamente a todo el paganismo y se formó o nació católico, lo mismo que el mexicano. O el español de América, que eso es en gran medida muchos mexicanos. No todos, pero en gran medida muchos mexicanos podremos decirnos en cierta forma españoles de América. Ellos aprenden, los actuales españoles, muy mal hablados algunos, aprenden de las mentiras de las escuelas, que son controladas por un régimen socialista y homosexual, y la televisión española, que también está controlada, también es estatal lamentablemente, y está controlada por el Partido Socialista. ¿Cómo estoy hablando hoy tanto de España, verdad? Solo por impulso condicionado, a mí me parece que a veces vociferan contra Francisco Franco sin conocer sus obras. En primera, por su apellido, sé que Francisco Franco fue un hombre de origen judío, pero él sí era uno de los que sería descendiente de un judío realmente converso al catolicismo. Y yo sospecho que conocía muy bien también las maldades del pueblo judío. Por eso se reafirmaba tal vez más como católico. Porque sólo así se explica que Francisco Franco hiciera tantas cosas buenas por España, pero como que algunos españoles nunca supieron apreciar. He buscado, por ejemplo, en la red infructuosamente
alguna reproducción, algún facsímil. No sé si se habrán destruido todos con la llegada del régimen liberal, del régimen masón, a la muerte de Franco. He buscado infructuosamente los libros de texto que utilizaban en las primarias de España, porque al parecer en ellos había una maravilla que hacía Franco, que era enseñarles a través del sistema de educación pública a los niños españoles sobre el peligro de la judeomasonería. Hoy todo eso ha sido completamente borrado de la divulgación histórica de las cosas que hizo el franquismo. No se conoce al menos. Franco además tuvo un libro contra la masonería. Franco buscó la reconciliación de España entre pues todos los que fueran izquierdistas, anarquistas, falangistas, monarquistas, todo lo quería, ¿cómo les llamaban los monarquistas? Carlistas también, ¿no? Pero los comunistas nunca quisieron pues esta reconciliación que se ve precisamente en el Valle de los Caídos, en donde está la cruz más grande de todo el mundo, el cementerio del Valle de los Caídos, el camposanto del Valle de los Caídos. ¿Por qué España decayó tanto? Porque a su población le gustó más hacer el mal, yo creo. Se dejaron más seducir por el mal. Y otros lo permitieron. Cuando Franco, en esos 36 años, que a lo mejor es muy poco para cambiar el rumbo de un país, un gobierno de 36 años, estamos hablando de personas que antes no, pues no tenían las herramientas para reconstruirse. Recordemos que en Estados Unidos pues había un gobierno masón y comunista que era el de Franklin Delano Roosevelt, que fue el que tanto daño también nos hizo a nosotros los mexicanos. eh, y en la Unión Soviética un multiasesino como Stalin, que había tomado el control de Rusia y realizaba purgas incluso contra los otros judeocomunistas, contra los otros masones. Dado que España nunca fue una dictadura, porque realmente nunca estuvo bloqueada, siempre pudo hacer comercio con el exterior, la gente podía entrar y salir con toda libertad. Lo hicieron con muchas ideas a veces corruptas, sobre todo provenientes desde la Francia, que estaba siendo víctima de la peste del Mayo francés de 1968. Los españoles les llamaban a los franceses gabachos. Esto viene del occitano gabach, que significa persona que habla mal porque no se entiende lo que dice. Por cierto, los mexicanos también heredamos esa costumbre de los españoles y en gran medida nos hemos referido o se han referido popularmente los mexicanos con esta palabra española a los norteamericanos, gabacho, cuando en realidad en España pues se refieren así a los franceses, gabach, gabacho. España se vio muy contaminada por la degeneración sexual y el consumo de drogas derivado del Mayo francés y las corrientes hippie, por las oleadas del rock británico y estadounidense, y por los nuevos sacerdotes del Concilio Vaticano II que venían ya con la peor formación religiosa que pudiera haber. Haz de cuenta que anteriormente los sacerdotes eran como unas eminencias en filosofía. Yo no digo que que no hubiera malos sacerdotes. Claro que había malos sacerdotes, pero la formación ya dejaba como mínimo, como un estándar, una vara muy alta, difícil de superar por los nuevos sacerdotes. Los nuevos sacerdotes del Concilio Vaticano II ya no se les enseñaba demonología. El padre Gabriel Amort refiere que antes se les enseñaba un libro llamado De Deo Creante que ya no lo tenían. La existencia de los demonios no la conocían o incluso a veces algunos la negaban, siendo que es herejía negar la existencia del demonio es herejía. No eres católico si no crees en Satanás, si no crees en el demonio. Eso existe. Si acaso filosofía, pero muy básica, muchos libros fueron suprimidos de los estudios de los seminarios. El Concilio Vaticano II, que yo sí considero una vileza modernista, aunque no soy sedevacantista como para decir que después del Concilio Vaticano II ya no hubo iglesia, ya no hubo papa, yo no creo eso. Sí que eliminó cosas muy importantes, como por ejemplo el calendario tridentino. El calendario tridentino tenía a todos los santos que fueron víctimas del odio judío contra el catolicismo. En el nuevo ya no se incluían, en el nuevo calendario católico del 69, pues ya se eliminaban muchos de los santos asesinados por cabalistas, muchas tradiciones importantes de la iglesia con relación a la secta sinagoga de Satanás y la masonería. Con el paso de los años se llenó el calendario católico a lo mejor de personajes
pues se podrían estudiar de otro modo o en otra parte, pero que no deberían de estar tan, bueno, tan atiborrados los días de figuras como beatos, como ciertos mártires, que también serían algo un poco relativo, porque estudiar la figura o la obra de ciertos santos, que eran además de personas santas que lucharon por la defensa de la fe, pues también eran personas intelectualmente muy avanzadas. Recuerden que también se eliminó por aquellos años el índice de libros prohibidos, que debió, en evolución, convertirse en el índice de obras prohibidas. O sea, la advertencia no es que no es que fuera delito leer esos libros, sino que se hacía por parte de la Iglesia una lista de advertencias para todas esas obras y que las personas no fueran a caer o fueran a incurrir en error de una herejía por creer en ello. Incluso ahí estaban algunas películas de Martin Scorsese, todavía estuvieron en el índice de los libros prohibidos. Hoy el católico piensa que no hay ninguna vinculación, que no hay ninguna falta a su fe si ve determinados contenidos o si frecuenta determinados contenidos. Yo creo que por eso España decayó. O sea, España de Francisco Franco fue gloriosa, fue fuerte, en tanto se apoyó precisamente en sus buenos sacerdotes. Cuando empezaron a corromper la matriz de la cual salían los sacerdotes, es cuando se empezó a dañar gravemente el pensamiento o la guía moral o el pastoreo, porque es realmente eso, ¿no? El guía espiritual, el representante de Cristo en la tierra, es cuando se empezó a dañar. Porque Franco se apoyaba mucho en la iglesia. Entonces la iglesia comenzó a tener deficiencias e incluso contradecir o incluso atacar a Franco, como pasó probablemente con miembros del Opus Dei. Mucho se rumoró que el Opus Dei tenía una posición privilegiada con Franco. Franco sí fue generoso con ellos, pero el Opus Dei no así con él. La iglesia fue corrompida poco a poco. Recordemos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el 1942, los Rothschild ya se habían posicionado muy bien para corromper a la iglesia, al Vaticano, a partir del Banco de Obras del Vaticano, el IOR. Se había puesto ahí como resultado también de esas amenazas de muerte que tenía el Papa Pío XII, que tuvo que firmar por ahí un concordato con Hitler. Hitler, que el banco, o al menos el Banco Central de Alemania, estaba totalmente influido por los Rothschild, los Warburg, los Rockefeller, los Mendelssohn y, bueno, pues otros agentes financieros globales, como Emil von Strauss. Poco a poco, muchos masones, comunistas, ocultistas, satanistas, me atrevería a decir, yo les digo satanistas, pero a veces no quiero utilizar mucho la palabra porque dicen, es demasiado exagerado, el error que ellos tenían era o de otras características, quizá y puedan matizar con otras cosas, gnósticos también había. Entonces, tantas cosas que el Papa Juan Pablo II ni siquiera él pudo evitar. Luego a veces pensamos que el que asume la dirección de la barca de San Pedro tiene una formación así impecable o que lo conoce todo, pero aunque Juan Pablo II fue un importante filósofo que estudió a grandes pensadores, sobre todo de la axiomática, de los valores morales, éticos, humanos, es cierto que tuvo también sus dificultades para comprender algunas cosas y que en algunas fue laxo también. Yo estoy convencido de que el Opus Dei, particularmente, no es bueno. O sea, el origen, la semilla, no fue algo bueno, o sea, el fundador. Y creo que jugaron mal con Franco muchos miembros de la organización. Recordemos que el Opus Dei es una organización con ciertas características de mafia o de secta, de un origen también dudoso, muy parecido, pero no tan reconocido así de grave como en el caso de los Legionarios de Cristo del sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado. Y juntos, tanto el Opus Dei como los Legionarios de Cristo son las dos organizaciones que más contactos con ricos y poderosos tienen y que más le habían aportado dinero a la iglesia, como salvándola algunas veces de sus precarias condiciones económicas a las cuales la ha sometido la masonería. Porque hay que acordarnos que desde por lo menos del reinado del rey de España, Carlos III, con la expulsión de los jesuitas, a la iglesia se le quitaron todos sus recursos de trabajo, porque no era algo robado,
era que ellos trabajaban y tenían algún recurso, su principal fuente económica. La iglesia siempre está famélica, con hambre, siempre está escasa de recursos y luego de muchas condiciones para recibir ciertos recursos. Ya hemos visto la falta de compromiso de miembros del Opus Dei, sus abusos, sus escándalos que también son bien conocidos. Aquí en México, por ejemplo, ellos ayudaron al expresidente Enrique Peña Nieto a falsificar su tesis en la Universidad Panamericana. Y los empresarios que forman parte del Opus Dei también se les ha visto no hacer nada e incluso apoyar al régimen del masón grado 33 socialista, narcotraficante Andrés Manuel López Obrador, y ahora también aplauden o callan ante la judía bruja Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí no me da mucha confianza el Opus Dei, además que del Opus Dei vienen muchas personas a veces a atacarme. De la empresa Bimbo, recuerdo que es también una empresa vinculada con el Opus Dei. Recuerdo varias cosas negativas que por ahí hacían en el año 2000, sobre todo con relación a los niños. Tuvieron como una participación en televisión o algo así, y no eran precisamente mensajes positivos. Alfonso Romo Garza, que apoyó a López Obrador, que usaba sus 3 bancos para lavar dinero de drogas en Estados Unidos, es parte también del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, o debería decir mejor los Legionarios de Carlos Slim. El actor mexicano Eduardo Verástegui ha sido pues uno de los principales cooperadores o ligado al Opus Dei. Una prelatura personal de la iglesia es el Opus Dei. Si bien no se ha confirmado que él sea miembro numerario, es decir, que esté en celibato, o supernumerario, que son los casados, su fuerte vinculación con el Opus Dei es innegable. Tengan mucho cuidado con el Opus Dei porque hasta yo he supuesto, por lo que me he enterado, por lo que he leído, que incluso puede ser puesta en duda la santidad de José María Escriba. Y les voy a comentar también parte de eso. A medida que los modernistas, que los miembros de la mafia de San Galó, los miembros de organizaciones como la masonería o el comunismo se infiltraban en la iglesia para destruir o desviar la doctrina con teología de la liberación, la doctrina católica, ellos fueron creando como falsos salvavidas. Como que se creía que, por ejemplo, si los jesuitas habían caído ya en la herejía del comunismo o ebionismo, como que la alternativa en México eran los legionarios de Cristo o el Opus Dei, también el Yunque. Y creo que eso fue una trampa más temible, porque la gente ingresaba ahí creyendo que ese era el medio idóneo que un católico tenía para pelear contra la masonería y puede que no. La mayoría de los que descalifican a José María Escriba incluso dicen que tenía tendencias homosexuales. Vestía con ropa, dicen, muy, muy entallada, que se preocupaba mucho por una delgadez extrema, em, que usaba cosas como un tanto ostentosas, como no dice joyas, pero dice que como que su vestimenta no era vamos a decir, casta, como debería ser de un sacerdote. La sotana a lo mejor la entallaba, otros dicen que a veces jugaba con la sotana como si fuera una especie de vestido ante el espejo, que preguntaba que si se veía guapo. Tratos extraños desde que vivía en un lugar llamado Logroño, que vivía con un hombre que fue señalado por parte de varios sacerdotes como un hombre practicante homosexual llamado Laureano N. Su doctrina era completamente anormal al satanizar completamente la sexualidad de un hombre con una mujer, o sea, una sexualidad heterosexual, como si ese fuera el mayor pecado, y expulsó a un hombre llamado Fisac N por casarse. Son cosas que se le atribuyen a José María Escriba, fundador del Opus Dei, que no podemos pasar por alto. Luego les voy a pasar el libro. Esto viene dentro de un compendio de denuncias contra el Opus Dei desde la derecha, o sea, desde el conservadurismo, no desde la izquierda, que se llama Opus Judei. Y creo que tiene el nombre de Opus Judei porque dicen que la organización del Opus Dei sería como colaborativa o tendiente incluso a servir a dichos intereses anticatólicos.
Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Conmigo a través de WhatsApp 461 143 44 59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Una disculpa, hemos estado teniendo algunas fallas técnicas con el sonido. Vamos a continuar, yo creo que sí se escuchó bien el anuncio. Vamos con más de esto que le estaba comentando de el Opus Dei y su relación con Francisco Franco, que es por motivo de una película que les estoy recomendando ver. El escritor Vicente García, en su libro En el nombre del Padre, refiere siempre que Escriba preguntaba por los muchachos, que si eran guapos los nuevos miembros del Opus Dei. Una pregunta que no sería, pues no sé, no es muy habitual para un sacerdote, ¿no? Tal vez debería de preguntar qué tan esmerados son en la fe, quieren servir a Cristo. Pues me parece como una pregunta más considerada a decir, oye, ¿y están guapos? ¿Están buenos? Prácticamente podría ser también la expresión que utilizarían en México alguien, ¿no? Me recordó mucho a aquellas acusaciones, yo no las convalido porque digo, o sea, voy a reproducir lo que he escuchado, pero no sé si esto sea como tal, porque las víctimas se siguen negando a dar la cara. Me recordó mucho a las acusaciones que pesan contra Eduardo Verasti y el productor musical Antonio Berumen. Se decía que ellos solo buscaban a muchachos católicos seminaristas para poder sostener relaciones homosexuales porque los podían controlar y silenciar de por vida. Les dicen cosas como que es de humanos caer en pecado, es de humanos caer en la tentación, pero este será nuestro secreto. Así se sacaban el deseo de tener estos contactos sin las supuestas consecuencias de que algún día fueran expuestos, porque pues imagínense un sacerdote diciendo algo así, pues inmediatamente podría ser, ¿no?, removido de su de su ministerio de sacerdocio. Entonces, que sería esa una forma de silenciarlos. Esas denuncias solo sabrá Javier Seriani, que es quien las tiene, si es así. Por cierto, eh, brevemente pues les comento lo que ya les había dicho en otro podcast, en otra actualización, que Eduardo Verasti pues ya tiene severos problemas con pues incluso miembros de la derecha o del libertarianismo argentino, pues ha atacado de una forma injustificable a Javier Milei, que qué bueno que ha quedado otra vez como presidente de Argentina, porque con ello pues esperan muchos proyectos de prosperidad con ayuda del presidente Donald Trump. Menos conocido, pero Em, pues parece ser que José María Escriba tendría algunos que otros escándalos parecidos. No tengo aquí constancia. Si hubiera abusos sexuales directos, yo creo que sí los pondrían aquí, ¿no? Sí lo dirían. Sin embargo, sí se dice que hubo como acoso sexual, que dentro del mundo del derecho es distinto del abuso o de la violación. ¿Sí? A diferencia de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Maciel, que sostenía relaciones sexuales con los seminaristas, que habría abusado de niños, en el caso de José María Escriba, al parecer era algo, pues no sé si era más moderado
o si lo que él buscaba era gente que estuviera comprometida o que quisiera tener esa clase de contactos y por tanto no hubo abuso, pero sí hubo el pecado consentido. Eso es lo que yo entiendo de lo que dice este libro Opus Dei. José María Escriba hacía unas cosas un tanto anormales, que le gustaba mucho abrazar, casi casi manosear y besar a los muchachos que ingresaban al Opus. Una familiaridad que quería hacer pasar como la de un padre que les besaba la frente, pero se daba cuenta de que, la gente se daba cuenta de que como que algo no andaba bien. El libro dice, supuestamente citando a Escriba, a los testigos de esto, que les habría dicho, jamás dirás a nadie de este encuentro que siempre, dice, jamás dirás a nadie de este encuentro, que será siempre un secreto entre tú y yo, ¿me lo prometes? Mientras se dejaba acariciar los cabellos por las manos del padre Escriba, que lo apretaba contra su pecho y lo besaba tiernamente en las mejillas. Fin de cita. Esto fue lo que supuestamente hizo a Luis, miembro del Opus Dei, al que le preguntaban, el padre Escriba siempre le preguntaba, ¿qué tanto me quieres? ¿Qué podrías hacer por mí prácticamente? Monseñor lo toma de la mano y lo lleva hasta la ventana acercándolo a la luz para poderlo ver mejor y le dice qué facciones más nobles se dirían esculpidas sobre piedra satinada. Estamos hablando de una escultura de mármol de esas que le daban pues prácticamente una textura parecida a la piel humana. Monseñor levanta la mano y acaricia con delicadeza la mandíbula del joven sacerdote, como si temiera romperla, o sea, con una delicadeza que pues lo harías pues, con una mujer, ¿no? Probablemente al darle un beso, un tierno beso, cual si fuera un bello objeto de cristal para el padre Escriba. Parte de la narración tan extraña, pero hasta donde entiendo, no es infundada. Este es un comentario que les dejé aquí. A mí me ha asombrado cómo es que gente del Opus Dei es la que más severamente me critica, me ataca, me intenta desprestigiar, cuando he criticado los errores de doctrina o los abusos del Papa Francisco, que ya falleció, y estaba rindiendo cuentas, del Papa León XIV, que es el actual. Son personas que en su, yo digo, papolatría, o sea, una normal veneración del Papa por encima de Cristo, por encima de la Biblia, por encima de la doctrina, que no es lo mismo decir que yo no creo en el papado, yo creo que el papado es muy importante, es la cabeza de la iglesia, pero es una cabeza que no puede estar confundida, es una cabeza que no puede ir contra la doctrina de la iglesia. Yo creo que los que son papólatras se alejan mucho de la sana doctrina de la iglesia. Supuestamente el libro Opus Dei, que es un recopilatorio de datos contra José María Escriba, dice que el mismo libro base del Opus Dei, que para quienes no lo sepan, el libro base de la gente que forma parte del Opus Dei es el libro conocido como El Camino. Esto me pareció ya como un poco más del terreno de opinión. Bueno, dicen que sería como una especie de texto que tiene algunas referencias que se podrían considerar un tanto tendientes, ¿no? A la forma de ver equivocada el mundo José María Escriba. ¿Por qué lo digo? Yo encuentro estas dos citas un tanto curiosas. No, a esta parte del libro como que no le doy tanto la razón, porque digo que se puede interpretar de otra forma. Otras cosas que dijo sobre las mujeres sí me parecen sospechosas. Dijo, numeral 22, se reció, perdón, sé de ser, le pone acento, ser recio, o sea, tú como miembro del Opus Dei tienes que ser recio, sé viril, sé hombre y después sé ángel. Si eso es un texto doctrinario del Opus Dei y es imperativo, pues está mal porque los hombres no pueden convertirse en ángeles. Y ahora lo que estaba diciendo, esto de ser recio, ser viril, bueno, eso sí va conforme a la Biblia porque habla de contra los afeminados. En el numeral 130 dice, quítame, Jesús,
esa corteza roñosa, de podredumbre sensual, que recubre mi corazón, para que sienta y oiga con facilidad los toques del Paráclito en mi alma. Se cree que José María Escriba intentaba decir que la sexualidad era de poca importancia, me refiero a la sexualidad heterosexual, y restarle de esa forma cierto valor, o cierto, mejor no dicho valor, sino gravedad. Aquí la palabra que quería utilizar era restarle gravedad al pecado homosexual, como un pecado del mal pensamiento. Quizás quería reducirlo o minimizarlo. La homilía de la Navidad de 1970 precisaba: la castidad, no simple continencia. Claro, la castidad no es simple continencia, en esto estoy de acuerdo, sino afirmación decidida de una voluntad enamorada, es una virtud que mantiene la juventud del amor en cualquier estado de la vida. A veces, en la soledad de su reflexión, pensaba en voz alta: pasó el tiempo y sucedieron cosas duras, tremendas, que no os digo porque a mí no me causan pena, pero a vosotros sí que os entristecerían. El libro también dice que Braulia, hermana menor de María Ignacia García Escobar, contemplaba al fundador de la obra, a José María Escriba, en 1931, siempre rodeado siempre de chicos jóvenes. ¿Por qué no había por parte de José María Escriba un acercamiento a la instrucción a las mujeres también? Porque obviamente no iban a ser sacerdotisas, pero como que él tenía una discriminación o un apartamiento contra las mujeres, que tampoco sería normal, no sería normal para un católico tener fobia a las mujeres. Se dice que estaba enamorado por su comportamiento de un tal Isidoro Sorzano, que hasta quiso llevarlo a la canonización sin tener una obra conocida que ameritara la canonización. Obviamente eso terminó archivándose. Escriba nunca le gustaba ir a los funerales, pues parecía ser que eso, bueno, el libro comenta, ¿no? Un parecer que dice que cree que no asistía a los funerales porque los cuerpos sin vida le dejaban de ser atractivos a su sensualidad. Tenía una rara aversión contra las mujeres al punto de negar su existencia. Escriba llegó a escribir que los numerarios ejecutivos, es decir, los célibes de la dirección del Opus Dei, no deberían de tener secretarias, sino secretarios. Decía que era para evitar problemas. Les digo, como que hay una intención de eliminar toda la presencia femenina en el Opus Dei. O al menos así lo veía José María Escriba, no sé cómo sea ahora. No me extiendo más en esto. La relación entre Francisco Franco, el gobernante del cual les estoy hablando, y el Opus Dei fue muy compleja, no fue miel sobre hojuelas, como algunos dirían. Mientras algunos miembros de la organización ocuparon puestos clave en los gobiernos franquistas, especialmente en los años 50 y 60, el fundador José María Escriba de Balaguer mantuvo una postura oficial de no intervenir políticamente y, según sus voceros, hubo sectores del Opus Dei contrarios al régimen. Porque si era un hombre de fe, un hombre que obviamente tendría que tener una determinación pública, pues no quiso verse relacionado al menos públicamente con el general Franco, que no era una persona mala, era un católico piadoso. Yo creo más que sí buscaron desde el Opus Dei perjudicarlo. Por ejemplo, Rafael Calvo Serer, profesor de historia y promotor de publicaciones culturales y periodísticas, sus ideas causaron discrepancias o ataques contra el régimen. Él dirigía el periódico Madrid, el cual fue incluso cerrado por el gobierno de Franco porque era sedicioso. Calvo Serer, repito su nombre, Rafael Calvo Serer, era miembro del Opus Dei y había acogido el espíritu transmitido por San José María Escriba, porque fue canonizado, es San José María Escriba, para vivirlo con absoluta libertad y con un supuesto muy profundo sentimiento cristiano en la propia actividad cultural y política. Otros personajes con los que tuvo amistad fueron José María Albarreda,
secretario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y protagonista de la vida científica española durante casi 30 años, que era una vida científica a veces muy pues obviamente antifranquista. Monseñor José López Ortiz, obispo y experto en derecho, y el canonista belga Willy Onclin, que tuvo un papel fundamental en la reforma del Código de Derecho Canónico de 1983. Por ahí anduvieron eso de que nombraban a mujeres, ministras extraordinarias para que pudieran dar la Sagrada Comunión. Después de 2 años empezó a hacer eso, y eso a mí me pareció como pues una falta de respeto al cuerpo y la sangre de Cristo, porque se busca de forma un poco tendenciosa, poco a poco, hacer creer que son como una especie de sacerdotisas. El Opus Dei se introdujo en España a finales de los 50 y de los 60 en los grandes cuerpos de administración pública de España, y también en la justicia y en la fiscalía. Penetraron desde el mismo momento en la preparación de oposiciones a esos cuerpos, con jóvenes ya vinculados a la organización, secta, a los cuales, incorporaron en los cuerpos superiores a la magistratura y actuaban en sintonía con la organización. En el franquismo llegaron en el momento justo, ya que se distanciaron del fascismo franquista. Pues imagínense, ellos mismos escriben esto algunas veces, ¿no? A Franco como si fuera un fascista, y no lo fue, proponiendo una especie de gobierno tecnocrático que algunos consideran autoritario. Esto condujo a que a finales de los años 70 el Opus Dei tuviera un anormal imperio económico en España, estando ya muy activo por todo el mundo y comenzando su ascenso dentro del Vaticano, avance que culminó en tiempos del Papa Juan Pablo II, que es el que les autoriza precisamente convertirse en una organización ya con una prelatura, de la Iglesia Católica. Porque en aquel entonces competía el Opus Dei por conseguir el dinero con en el caso de los legionarios de Cristo. Juan Pablo II, pues tras el asesinato, así lo tengo yo reconocido, obviamente la Iglesia no lo maneja así, de Juan Pablo I, del cardenal Benelli, quien intentó auditar, quien intentó combatir la corrupción en el Banco del Vaticano y además quitar a masones en la ordenación de sacerdotes en todo el mundo, pues según el testimonio del libro del padre Charles Moore, ¿no?, que es en el que me estoy basando, un sacerdote norteamericano que tiene un libro llamado Asesinato en grado 33. Bueno, pues de esto, el Opus Dei tuvo un imperio económico ya en España de aquellos años. O sea, si bien no se notaban mucho en el gobierno, sí tenían mucho contactos, o sea, sí tenían mucho el respaldo o la confianza de muchas personas que estaban muy bien posicionadas económicamente en España. Y no era precisamente solo el general Francisco Franco. El Opus Dei no es, contrario a lo que se podría pensar, 100% tradicionalista. Ahorita les voy a decir por qué. Muchos miembros del Opus Dei defienden a capa y espada las reformas que se hicieron en el Concilio Vaticano II, y muchas personas del Opus Dei consideran que no han sido erróneas las declaraciones del Papa Francisco, en un sentido que deforman, que desfiguraron completamente el mensaje de la Biblia o de la tradición católica. Eso es muy curioso. Por eso les digo, el Opus Dei no es como tal una organización tradicionalista, sino probablemente muy papólatra. Por cierto, si vamos a la página oficial del Opus Dei, actualmente se declaran prácticamente antifranquistas y citan una amplia variedad de autores para decir que ellos precisamente fueron como una especie de organización católica antifranquista, que no habría razón para que fuera una organización católica antifranquista. Actualmente se declaran prácticamente antifranquistas y dicen que no les gustaba su gobierno, siendo que fue bueno para España porque evitó que España se convirtiera en una tiranía cerrada, en un país bloqueado como Hungría, Rumania, Cuba, Rusia, etc. El Opus Dei apoyó la instauración o la llegada al poder del rey masón Juan Carlos I de Borbón. Es decir, el desastre que vino después de la muerte del general Francisco Franco
quizás fue una traición apoyada por el Opus Dei contra su última voluntad, contra la voluntad o el testamento político del general Franco. Gonzalo Fernández de la Mora dice: desde mis primeras conversaciones con Franco y con Carrero Blanco, que creo que fue asesinado, fueron los que elaboraron la lista definitiva. Llegué a la conclusión de que su objetivo principalísimo era reunir un equipo de hombres eficaces y leales que, sin reserva alguna, apoyaran la instauración de la monarquía de las leyes fundamentales en la persona de don Juan Carlos de Borbón. Esta es la clave de aquel gobierno y lo que lo diferenciaba de los anteriores. Páginas 174 a 175. Esto lo dice en sus memorias. Aquí me faltó ponerle. Memorias de Gonzalo Fernández de la Mora. Y luego otra cita de otro libro, pues habla también del Opus Dei apoyando al rey masón. Son varios autores los que dijeron que apoyaban al rey masón, que era pues el restablecimiento de una monarquía que no convenía de hecho a España, porque es precisamente esa monarquía fue la que inmediatamente entrega el poder a la masonería, a los liberales, a los comunistas otra vez. Por eso España hoy se encuentra con las características de invasiones migratorias, de crisis de inseguridad, de un país que pues, bueno, a través yo creo que del sistema educativo público pues han destruido la mente de nuevas generaciones. El Opus Dei ofrece ya una amplia diversidad de opiniones. Rafael Calvo Serer, por ejemplo, uno de los más destacados pensadores de la obra, es decir, del Opus, es un monárquico entusiasta, o sea, un antifranquista, y mientras que Ulas III se muestra frío hacia la restauración de la monarquía, otros matices de opinión van desde el autoritarismo de derechas hasta una socialdemocracia cristiana de izquierdas. No, es que el cristianismo nunca puede ser de izquierdas. Página 246. Espero que por ese socialdemocracia cristiana de izquierdas no vaya a ser el Partido Popular, no el WP. Que el WP siempre ha sido como no muy comprometido con la derecha porque o con el conservadurismo o con el catolicismo, porque frecuentemente se alió con el PSOE o con toda clase de partidos socialistas o separatistas. Esto viene en el libro Franco, caudillo de España, de Paul Preston, editorial Grijalbo Mondadori, 1994. Luego tenemos Falange Española, Católica y Más Radical. Un comentario que puse aquí. La Falange Católica, o sea, el catolicismo sindicalista, es una organización muy radical. Vamos a decir que ellos sí eran como un poquito más, como que intentaban parecerse un poco al NSDAP, al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Sí, como que tenían una tendencia, o más a un movimiento un poco más de enfrentamientos cara a cara, ¿no? Vamos a decir, una organización que sí se agarraba a golpes a veces con los comunistas, como aquí también hubo varias. Bueno, pues Falange Española Falange Española, que obviamente estudia mucho sus temas. Tuve hace unos años contacto con ellos. Muy buenos materiales, libros a veces han tenido para difundir. Saben mucho de la historia de México, indiscutiblemente, ahí en Falange Española. Y lo que yo algunas veces les criticaría, pues era el radicalismo a veces de atacar un poco a Franco. Y Falange Española había acusado precisamente que algo que estaba muy mal del gobierno de Franco era el creciente poder de esta organización, del Opus Dei. O sea, pero eso ya fue en su gobierno, ya no se veía bien esto. Dice, el hecho de que López Rodó también fuera un miembro de esta institución, se refiere al Opus Dei, llevó a especulaciones de que los tres constituían un bloque siniestro a las órdenes de una sociedad secreta. El Opus Dei entonces era una sociedad secreta. En otra parte dice, el resentimiento falangista, combinado con una disposición a creer en siniestras conspiraciones masónicas, que sí las hay dentro de la iglesia, que sí, no es una broma, dio nacimiento a la idea de creer que el Opus era algo así como una masonería o mafia católica. Página 831,
edición española, página 669, en la versión en inglés, porque se revisó pues, que sea lo mismo, ¿no? Que lo que dice la versión inglesa, lo que dice la versión español. En otra parte dice, Fraga en efecto se encontraba con reproches en el Consejo de Ministros por parte de quienes pensaban que la prensa estaba desmandada, o sea que era anárquica. En especial Alonso Vega y Carrero, los dos militares más cercanos a Franco, a los que tenía especial acceso López Rodó, o sea, el del Opus Dei, pero al mismo tiempo veía que había miembros del Opus Dei en la dirección de los dos diarios que le causaban más problemas al general Franco en la prensa de la capital, tales como Madrid y el Alcázar, página 325, libro, esto viene en el libro Juan Carlos I, La restauración de la monarquía, escrito por Javier Tussels, con doble L, editorial Tema de Hoy, de 1995. Bien importante, ¿no? Todo esto porque nos refleja, ¿no? Que desde el Opus Dei se atacaba a Franco. No nos dice exactamente qué clase de críticas le hacían, porque algunas veces, si ustedes han prestado atención en cómo a veces ataca Verástegui a las oposiciones en favor de los socialistas, pues inventa que no son lo suficientemente cristianos o lo suficientemente pro vida o lo suficientemente de derecha para que él diga, ah, sí, lo vamos a apoyar, sino que con esa muletilla se hace una con los socialistas para atacar a los miembros de la oposición, como hizo con Milei, pero también hizo con María Corina Machado, pero también hizo con Xóchitl Gálvez en México, como también hizo con ¿qué otro candidato de bueno, incluso se han lanzado ataques contra ciertos políticos de Estados Unidos también. Hay, por ejemplo, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, pues que también ha criticado severamente o perjudicado la imagen del presidente, intentado perjudicar porque no puede la imagen de Donald Trump. Entonces, algunas veces organizaciones que se presentan como muy conservadoras o muy católicas son exactamente lo contrario, buscan desprestigiar a alguien que puede ser. Verástegui también lo intentó con Alessandra Rojo de la Vega, porque en un momento se estuvo especulando que puede ser candidata a la presidencia de México. Entonces comenzó a atacarla diciendo que era atea, que era abortera, que era feminista. Luego cuando hizo un rezo cristiano, no católico, pero cristiano, la quería destituir que porque había violado la laicidad del Estado, o sea, el ateísmo del Estado, y un completo incoherente con este personaje. Pero ya vamos viendo que ciertas organizaciones como los legionarios o como el Opus podrían atacar a alguien y pedir que el católico anule su voto o que no apoye a una persona que ellos consideran que no es lo suficientemente santa o católica para ello. Claro, mientras tanto ellos no se ven a sí mismos. A finales de mayo de 1968, el diario Madrid sufrió la primera sanción grave, siendo suspendida su publicación durante varios meses. Dentro del mundo periodístico español, este diario se había convertido, con el paso del tiempo, en la máxima expresión del monarquismo disconforme con el régimen, o sea, con Franco. Representaba también el testimonio del cambio producido en la ideología de su principal inspirador, Rafael Calvo Serer. Si se cita el caso de Madrid, se debe a que la suspensión constituyó el principio de una serie de medidas contra el monarquismo. Páginas 473 a la 474. En cuanto a quienes representaron de un modo más claro la opción monárquica, en el gobierno de 1957 tenía como rasgo común no solo el monarquismo y el colaboracionismo, sino también la pertenencia al Opus Dei. Ello explica que en las propias declaraciones supongo que es Don Juan, en el libro de Sáenz Rodríguez, se atribuya, a esta asociación religiosa una actitud global respecto a la cuestión monárquica en el sentido de propiciar la monarquía de don Juan Carlos, o sea, el rey masón. Pero en las últimas actitudes iniciales de los miembros, dice, pero en las mismas actitudes iniciales de los miembros del Opus Dei había discrepancias que acabarían por hacerse patentes en los años 70. Don Juan Carlos
si fuese consciente de esas diferencias, nunca consideró a López Rodó como uno de los suyos, pero sí a Pérez Envid y a Calvo Serer, por ejemplo, aunque a menudo temiera el escaso sentido práctico del segundo, página 263, página 264. Claro que aquí algunas personas me podrían decir, oye, pero no hay la posibilidad de que el Opus Dei estuviera parcialmente infiltrado por parte de masones que apoyaban precisamente a Juan Carlos. Pues sí, podría ser. Podría ser, pero también tenemos el antecedente de las cosas que hacía José María Escriba. Así que vamos a dejarlo ahí. Simplemente estoy exponiendo estas ideas para hablarles de la película, para que más o menos se pongan en contexto qué fue el franquismo y cómo yo lo veo, nada más. Es mi interpretación. Así que pienso que Franco fue traicionado por muchos españoles, desde la población civil, por malos sacerdotes que no supieron cómo conducirse y también por miembros del Opus Dei. La película hace chistes como este. Por gracia divina de Dios, Generalísimo Francisco Franco ha resucitado al tercer año de anunciarse su fallecimiento. ¡Milagro! Esta clase de chistes es lo que hace, ¿no? Como que exalta precisamente que muchas personas realmente sintieron que era una enorme pérdida perder a Franco, porque ya estaba avanzado de edad, porque falleció, y que pues las cosas estaban mejor con Franco en muchos sentidos y que a partir de ahí empezaron a aflorar cosas muy graves. Eso es cierto. O sea, aunque lo caricaturiza la película, sí es cierto. Previamente, ¿no? Ya con los últimos años del general Franco, pues España estaba en la ONU, pero pues no, en 1975 España no tenía endeudamiento. Tan pronto murió Franco, pues empezó con el endeudamiento de ese país. Se comenzó también una venganza por parte del socialismo contra los signos cristianos, contra la historia y todo eso, ¿no? Que ha culminado hasta hace poco, en estos años, en la década de los 20, pues como por ejemplo tenemos que hablar de cómo se profanaron los restos de Francisco Franco y fueron retirados del Valle de los Caídos. Esto nos habla de que España está tornándose en un ambiente muy malo, que España sí que está siendo vaya, está siendo dirigido por los que asesinaban monjas sacerdotes en la Guerra Civil Española. Ha salido desde su última morada, este es otro de los diálogos que me parecieron chistosos, ha salido desde su última morada el Centinela de Occidente, porque también se le conocía así, el generalísimo Francisco Franco, desde el mismísimo Valle de los Caídos, donde bellísima cruz reina como símbolo de reconciliación nacional y ha emprendido su camino de regreso a casa. Justo ahora que corruptos y genocidas, comunistas, masones neoliberales, usureros internacionalistas, ociosos jóvenes revoltosos, gays, canallas, afeminados transexuales, perezosos parásitos, feministas, estafadores, explotadores sexuales, chulos o proxenetas, quejumbrosos ofílicos, pornográficos, falsos sacerdotes ateos y hasta más comúnmente a antifascistas, que los mismos comunistas de Stalin, a artistas degenerados adúlteros que ya no saben ni de qué protestar en los vicios que proteger con leyes, que permanecieron ocultos mientras vivió el generalísimo Francisco Franco, y otros retornados a España que empezaban a ponerse cómodos haciendo sus fechorías chapuzadas y canalladas acostumbradas, se van enterando de la buena nueva, de que ha resucitado Franco al tercer año, y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué harán? ¿Qué será de ellos? Luego es una película que les puede llamar mucho la atención porque también verán un estilo de humor español sobre un tema muy controversial. Maravillosa película esta de 1980, homónima de un libro, si no también podemos leer el libro después, que es de Fernando Vizcaíno Casas, del género comedia. Algunos dicen que es comedia profética, dirigida por Rafael Gil, protagonizada, la película por un actor llamado José Bodalo, Mari Begoña, Francisco Cecilio, Flo, perdón, Florinda, Florinda Chico, José Luis Galiardo, Antonio Gariza, Isabel Luque, José Nieto, Pedro Simpson, Blackie, entre otros que ocuparon los papeles principales.
Es su nombre completo, Pedro Sampson y Blackie. ¿Por qué es recomendable esta película? Pues porque es verdad. Porque a estas alturas es un hecho que, pues, España sí que tiene un gravísimo problema y es el que tienen también mucho los mexicanos, el de no abrazar su identidad, el de no reconocer la grandeza de su origen y los grandes héroes como Franco, ¿no? Porque si Franco hizo algo bueno, tenemos una conducta muy mala en la hispanidad que es siempre arremeter contra los que hicieron más por nuestros pueblos, por nuestra raza. Y al tercer año resucitó es una película dirigida por Rafael Gil de 1980. Yo espero que la vean, es una de mis películas favoritas. Hay otras muy históricas en que los españoles de provincia ni saben ni sabían quién era el rey o quiénes los gobernaba, ni se imaginaban qué aspecto tenía o qué estaba haciendo. Esa clase de cosas no eran importantes porque cuando no existían las supervías, las superautopistas de España, los caminos rápidos o los transportes, pues esa clase de cosas, ni los medios de comunicación, ¿no? Ni las redes sociales, pues esa clase de cosas las veían las personas de provincia como muy lejanas. Y hasta cierto punto eran más felices sin estarse preguntando por quién iban a votar, por elecciones, pues nada más era el rey el que estaba ahí. Claro que en aquel entonces no había muchas cosas de qué preocuparse, porque de origen pues era un rey cristiano y no iba a hacer cosas que al menos afectaran o volvieran obligatorio o por ley determinadas conductas que fueran contra eso, como ahora sí ocurre y como ahora van a estar tratando de hacerlo, aunque afortunadamente, pues tenemos en la presidencia de los Estados Unidos al presidente Donald Trump, él que sin lugar a dudas también va a ser digno de apreciar. Ya lo es en este momento. Estaba yo pensando, porque ahora andan mucho cuestionando si el presidente Trump va a intentar reelegirse. ¿Se imaginan que Donald Trump nos durara por lo menos unos 20 años? Todas las cosas buenas que se podrían hacer. Pero no sé si en esta revolución conservadora, si en esta revolución, porque es así, hagan de cuenta que Trump acaba de derrotar a los comunistas en Estados Unidos, hagan de cuenta que hubo una guerra civil, una mini guerra civil en España, porque eso fue lo que ocurrió. Yo no sé si a Donald Trump, como revolucionario, como líder de un movimiento conservador, le diera para eso. Porque la verdad, ahorita hablar, por ejemplo, de la posibilidad de que pudieran regresar los comunistas, los peores sujetos, los torturadores de Estados Unidos, los demócratas, la gente como Obama, como Biden, no sé, hoy me parece algo así como prácticamente impensable, algo imposible. Y si es algo impensable y es algo imposible y Trump mantiene, aunque la prensa no quiera reconocerlo, las encuestadoras no quieran reconocerlo, unos niveles de aprobación tan pero tan altos como los que tiene ahora, yo no sé, yo creo que sí le alcanza el capital político al presidente Donald Trump como para impulsar una reelección. Y entonces les digo, unos 20 años Donald Trump, pues harían mucho bien. Estoy yo viendo, por ejemplo, que allá los periodos son muy cortos, son cuatrienios, 4 y 4, solamente tienen derecho a 8 años en un gobierno. Pero que como ha hecho tanto, pero a la vez es, o sea, Donald Trump trabaja muchísimo, hace muchas cosas, pero a la vez es tanto lo que se ha hecho mal en tantos años que no creo que se pueda, que se deje una obra acabada, o sea, la obra que él quisiera plasmar de la reforma de los Estados Unidos, no se puede plasmar, yo creo que en 8 años. Además que son 8 años discontinuos, o sea, porque él estuvo 4 años, en el primer periodo casi no pudo hacer nada, estaba lleno de traidores, de gente que lo estaba saboteando. Y luego vienen 4 años de Biden, que fue un enorme retroceso para Estados Unidos. Y luego vienen estos 4 años del presidente Donald Trump, en que ha pues logrado sobrevivir a grandes pérdidas como el asesinato de Charlie Kirk, pero también intentos de asesinato en su contra. Y entonces yo me quedo pensando que no va a ser, no podría bastar con 4 años para concretar su obra. Y yo creo que los estadounidenses, fácil hoy, sí le darían el beneficio
de una reelección o incluso varias. Y a lo mejor debería de ser así, ¿no? A lo mejor y la reelección, en tanto se tuviera un sistema democrático transparente, o sea, si el mismo pueblo le sigue aprobando, pues qué bueno. Y hay que recordar otra cosa, que los comunistas hoy no pueden venir a decir, no, es que si Donald Trump se reelige es un maldito dictador, un asesino, es porque lo intentarían demonizar como al general Francisco Franco. No pueden ellos decir eso porque Fidel Castro estuvo más de 40 años en el poder. Más que Porfirio Díaz, que fue también, por cierto, un gran gobernante, pero no tan grande como Donald Trump, ni tan bueno como General Francisco Franco, que esas son mis referencias a mí en la política, ¿no? En la política yo tomo mucho de ellos, porque ellos no son propiamente tampoco adecuados a un sistema político, ellos simplemente se definieron como gobernantes cristianos, tanto Franco como Donald Trump. Yo creo que podría haber algo por ahí. Por cierto, han estado comparando a Donald Trump con Winston Churchill. Ese fue un asesino. Ese no tiene nada que ver con el presidente Donald Trump, a mi juicio. Obviamente que como los norteamericanos no conocen al general Franco, pues a lo mejor no lo ubicarían tanto como eso, ¿no? El general Franco tampoco fue un empresario, hay que referirlo también de esa forma. Fue un militar. Llevó por accidente a un gobierno, porque no había otra forma de garantizar la estabilidad de España si no era mediante la fuerza también militar. Yo creo entonces que, pese a que son dos personajes de un carácter muy distinto, Trump y Francisco Franco, sin lugar a dudas para mí son referencias muy importantes y de las cuales yo creo que les estaría hablando porque no solamente fueron ellos, sino son las personas que también los acompañan, los que están haciendo los grandes cambios en el mundo. Y esto que está haciendo Donald Trump a mí me sonaba dentro de la cabeza desde que estaba prácticamente adolescente, de decir que esto no podía ser. O sea, Estados Unidos, siendo la potencia más importante del mundo económica y militar, me decepcionaba mucho el nivel cultural o las abominaciones de despilfarros que hacía el gobierno, sobre todo obedeciendo prácticamente a un imperio del mal, a un imperio diabólico, a todas estas ideologías LGBT, a toda esta disolución de la familia, a todo este odio de razas que tanto promovió Obama, a todos los robos y guerras que financió durante 8 años, que parecía que el mundo se nos iba a acabar o que iba a explotar en mil pedazos en cualquier momento con una guerra mundial. Con Biden tan solo el ejemplo, volvieron los demócratas al poder y ocasionaron la guerra de Ucrania y la guerra en la Franja de Gaza y otros tantos conflictos en otras partes del mundo, mientras los cristianos eran completamente masacrados en el silencio de los medios y de la misma política internacional, de la misma ONU callando todo esto. Yo sí creo que entonces debemos de atesorar mucho los ejemplos de todas las personas exitosas, de todas las personas admirables y por exitoso no debemos solamente dimensionarlo en un factor económico, sino dimensionarlo también en estas capacidades de enfocarse y de definirse como cristianos, porque eso es lo que a nosotros nos importa. No nos vamos a inspirar en un gobernante socialista, no nos vamos a inspirar en un gobernante islámico, en un gobernante pagano, en un gobernante chino, que aparte no hay buenos gobernantes con esas características. Nos vamos a inspirar en personas como Isabel la Católica, Francisco Franco o Donald Trump, que yo creo que sí constituyen mucho en ese sentido, si bien tampoco son del mismo credo oficialmente. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles. Ya no me extiendo más en este punto y vayan a ver la película. Bueno, si no la encuentran, de todos modos yo creo que la voy a compartir. Voy a poner aquí la imagen. Yo vi esta película hace ya algo de tiempo. No me acuerdo obviamente de todos los detalles. Quiero volver a verla porque estas son clase de películas que en México no las transmiten en televisión, ¿no? Yo no me enteré de todo esto por la televisión, ni por... Aquí está la caja de la película, está así. Y al tercer año resucitó. De F. Vizcaíno Casas.
dirigida por Rafael Gil. Esta es la película. No se os prende dejarlos solos. Y ya ustedes me comentarán si es así como lo entienden o si tenían una idea distinta de lo que pasó durante el gobierno de Franco, 36 años, y lo que dio por resultado en los actuales españoles y en los actuales problemas que tiene España. Si te ha gustado este podcast, este video, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Recuerda que entre más vistas puedes acercar este canal que no está monetizado a tener algún beneficio o algún ingreso. Y eso me ayudará también a elevar la calidad de mis videos, a elevar la calidad del contenido y a dedicarle más tiempo a esta difícil empresa que es pues leer y también hacer pues pues prácticamente estoy escribiendo aquí como un mini libro, ¿no? Un mini audiolibro para que pues puedas tú enriquecerte con estos datos que seguro que nos sirven para mucho más que simplemente pasar el rato. Gracias, hasta la próxima. Dios te acompañe.